Ustedes. De la 4.3, que era para determinar si algunos conjuntos eran o no eran subespacios. ¿Quieren que revisemos alguno en particular? Acuérdense, chicos, entonces, que como les dije hoy en el WhatsApp, el objetivo de demostrar que un conjunto es espacio vectorial o subespacio de otro, es probar que el cero está en el conjunto, que el conjunto es cerrado para la suma, y que el conjunto es cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Sí? Recuerden que es una demostración, así que tiene que quedar lo más claro posible. Ahora, ¿cómo yo dejo en claro eso? Bueno, ahí corre por cuenta de ustedes. Si se les complica con la simbología, con la notación, pueden hacerlo con palabras, ¿sí? Con palabras por ahí es más fácil de contar oralmente, pero por escribirlo es como un poco cansador. Esa es la ventaja que tienen los símbolos en el álgebra. Nos reducen un montón lo que uno quiere explicar con palabras, ¿sí? Lo simplifican mucho, pero hay que saber usar la simbología. Y lo más importante de todo es que para hacer la demostración, yo tengo que saber qué elementos estoy manipulando, qué forma tienen esos elementos. Si yo no sé qué forma tienen esos elementos, qué características tienen los elementos del conjunto, se me va a hacer un poco imposible hacer una demostración. Porque ¿cómo demuestro que agarrando dos cosas de un conjunto sumadas me dan una cosa de ese conjunto si no sé qué hay adentro de ese conjunto? Entonces eso lo tengo que tener bien en claro, ¿sí? Y para tener bien en claro eso, es importante que ustedes piensen, bueno, a ver, ¿cuáles son los espacios vectoriales? ¿Qué cosas estoy utilizando? A ver, yo les pongo un ejemplo que por ahí no está en ninguno de los ejercicios del libro, ¿sí? Si yo les pongo, no sé, esta ecuación. Esto es una ecuación lineal, ¿sí? Es una ecuación lineal que geométricamente representa ¿qué cosa? Un plano. Bien, geométricamente representa un plano de R3, ¿sí? Y un plano de R3 es un conjunto de puntos, o sea, este plano está formado por infinitos puntos o vectores de R3, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar que este plano de R3, es un subespacio de R3? A ver, y acá vamos con lo que les decía. Yo voy a estar manipulando objetos, tengo que tener bien en claro qué objetos estoy manipulando. ¿Cómo hago para demostrar que esto, que es un plano de R3, es un subespacio de R3? ¿Qué tengo que probar? Las tres cosas que dijimos hoy. Bueno, la primera, Que contiene al vector nulo de R3. perfecto. Es lo mismo que decir, geométricamente sería lo mismo que decir que el plano pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Sí, por el punto 0, 0, 0. Exacto, 0, 0, 0 debe pertenecer al plano. ¿Sí? O debe estar en el plano, o el plano debe pasar por ese punto, como ustedes quieran. ¿Sí? El 0, 0, 0 debe estar en el plano. ¿Y está en el plano? Sí. Esto es cierto, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? ¿Ven que estoy relatando con palabras, eh? El vector nulo tiene que estar en el plano, porque este es mi conjunto, el conjunto de puntos que forman el plano, ¿sí? El vector nulo tiene que estar en este conjunto de puntos. ¿Por qué puedo decir que el vector nulo está en este conjunto o en este plano? ¿Cómo saben? Incógnita, digamos. ¿Cómo? Reemplazás el 0 en cada incógnita. Exactamente. X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, y se tiene que verificar la ecuación, ¿no? 2 por 0 más 0 menos 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, el vector nulo de R3 pertenece al plano. Este 0 es 0 vector, ¿eh? Si no lo quieren poner así, pónganlo con las tres coordenadas. ¿Sí?
El 0 pertenece al plano. Bien, se verifica la primera condición. ¿Qué tengo que demostrar ahora? La suma. ¿La suma de qué? Sí, que es cerrado para la suma. ¿Pero qué tengo que sumar? Dos elementos de ese conjunto y te tiene que dar un elemento de ese conjunto. Bien, dos elementos de este conjunto que me tienen que dar un elemento de este conjunto. ¿Y cómo busco los elementos de este conjunto? Y ahí está la pregunta del millón. ¿Qué forma tienen los elementos de este conjunto? ¿Qué características tienen los elementos de este conjunto? Y son ternas. Son ternas, ¿sí? ¿Qué forma tienen las ternas? Porque no son cualquier terna. 1, 1, 1 es una terna. ¿Sí? 1, 1, 1 es una terna. ¿Es una terna que pertenece a este conjunto? Ahí está el tema. ¿Ven qué era lo que les decía hoy? La demostración es simple. Yo tengo que mostrar que está el 0, que es cerrado para la suma y que es cerrado para el producto. Pero lo que yo tengo que tener en claro es qué es lo que estoy manipulando. Bueno, en primera instancia estoy manipulando ternas, pero no estoy manipulando cualquier terna de R3. Estoy manipulando ternas o puntos de R3 que están en este plano. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que ABC o X y Z es un punto del plano. Tengo que decir qué forma tienen las ternas que están en este plano. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Tienen que verificar la ecuación y que sea igual a 0? Bien, entonces los puntos del plano son de la forma, y acá los quiero ver. Son de la forma. Podríamos, A ver, Nacho. podríamos despejar alguna de las variables y expresarla en función de otras dos. O todo en función de una, ¿no? Y Perfecto. después De una no, de dos, porque mira, voy a hacer algo que no se debe, ¿no? Voy a hacer algo que no se debe. Si lo escribo así, es una infantilada la que estoy haciendo. Pero si le pongo la llavecita, ¿qué sería esto? Un sistema de una ecuación. Un sistema de ecuaciones lineales. ¿De cuántas ecuaciones? Una ecuación. Una ecuación con cuántas incógnitas. Tres. No hay que escalonar porque hay una sola ecuación. Tiene dos Una parámetros. ecuación, 3 incógnitas, va a tener 2 parámetros, así que despeje lo que despeje va a depender de otras 2 cosas, ¿sí? Sí. Bueno, me voy a un cálculo auxiliar. Mira, me queda cómodo despejar z, pero ustedes pueden despejar lo que quieran, ¿no? Z es igual a 2x más y. ¿Sí? Entonces las ternas del plano son de la forma x un real cualquiera, y un real cualquiera, pero z está condenado a ser 2x más y. Sí. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que estoy manipulando. No estoy manipulando cualquier vector de R3 o cualquier punto de R3. Estoy manipulando vectores o puntos. Acuérdense que punto, vector, bueno, ya lo estudiaron en geometría, son medio como sinónimos, aunque estamos usando un poco de la rotación. Pero estoy manipulando puntos o vectores de R3 que verifican esta ecuación del plano. O sea, estoy agarrando puntos del plano, no estoy agarrando cualquier punto del espacio. ¿Está bien? Y los puntos del plano, como bien dijo Cari, son puntos que verifican la ecuación, es decir, que cuando yo reemplazo acá, me da 0 toda la cuenta, ¿sí? Y para que eso suceda, tienen que tener, por ejemplo, esta forma. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamarle B1 a x sub 1, y sub 1, 2x sub 1 más y sub 1 pertenece al plano, ¿sí? Pertenece al plano porque tiene la forma de las ternas que están en el plano. Y tomo otro vector b sub 2, o llámenle como quieran, p sub 1, p sub 2, x sub 2, y sub 2, y 2 por x sub 2 más y sub 2. Tiene que tener esta forma para estar en el plano, ¿no? Ahora que ya sé lo que estoy manipulando, veo qué pasa con la suma. ¿Sí? Veo qué pasa con la suma. Si quieren usar x sub 1, y sub 1, o ABC, o AB, y 2A más B, y usar otras letras,
es lo mismo, como ustedes prefieran llamarlo, lo importante es que distingan la forma que tienen los puntos que pertenecen al plano, ¿sí? Ahí se me terminó la pantalla. Bueno, la suma me va a dar x sub 1 más y sub 1, la primera componente. Perdón, x sub 1 más x sub 2, la primera componente, ¿no? La segunda componente es y sub 1 más y sub 2, y la tercera componente va a ser 2x sub 1 más y sub 1 más 2x sub 2 más y sub 2. ¿Cómo sé yo si esto está en el plano? Y tiene que tener esta forma para decir que está en el plano. La primera componente, una cualquiera. La segunda, otra cualquiera. Y la tercera tiene que ser 2 veces la primera más la segunda. Acá nos faltó aclarar que X e Y pertenecen a los reales. Bueno, pasa esto, la primera es una cualquiera, la segunda es una cualquiera, la tercera es 2 veces la primera más la segunda. ¿Puedo decir que esta suma está en el plano? Si yo esto lo rebautizo y digo esto es A, y esto es B, ¿esto qué tendría que ser? 2 por A más 2 B. por A más B. ¿Y esto es 2 por A más B? No. Así escrito como está no se ve. Por ahí podríamos acomodar un poquito las cosas, ¿no? A ver. Sí, algún factor común o algo. X1 más X2, este sería mi A. ¿Sí? Y 1 más Y2, este sería mi B. Y acá podemos asociar el 2X1 con el 2X2 y sacarle factor común 2. ¿Les parece? Si sumamos 2X1 y 2X2, le sacamos factor común 2X1 más X2. Asocié estos dos. Y el Y1 más Y2 lo dejo ahí sueltito. Ahora quedó como un poco más claro, ¿no? Que si yo a esto lo llamo A y a esto lo llamo B, esto es de la forma 2 por A más B. Sí. ¿Se ve o no se ve? Entonces, esto está en el plano. Está en el plano porque tiene este formato. ¿Sí? Entonces podemos confirmar que la suma de vectores del plano me da un vector del plano. O podemos confirmar que este conjunto de puntos que conforman el plano es cerrado para la suma de vectores. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Acá lo más importante es saber qué es lo que estoy manipulando, porque después la demostración es simple, tengo que chequear que esté el cero, tengo que chequear que sea cerrado para la suma y tengo que chequear que sea cerrado para el producto. No hay más que eso. El tema es, si yo no sé qué es lo que estoy manipulando, no voy a poder demostrar esas cosas. ¿Sí? No voy a poder demostrar esas cosas. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que apunto? Sí. Bien. Y me estaría faltando demostrar Cerradura del producto. la cerradura del producto. Entonces ahora tomo un vector cualquiera del plano, que ya sé qué forma tienen los vectores del plano, ¿sí? Por ejemplo, tomamos el B sub 1 y lo multiplicamos por un escalar real, ¿sí? Entonces tomo el B sub 1, que dijimos que era, bueno, X y 2X más Y, que pertenece al plano, y tomamos un K que pertenece a los reales. No le puse el titulito, por una cuestión de que no me entra. Ahora voy a hacer K por B sub 1. Es decir, voy a hacer K por X y 2X más Y. Ya sabemos cómo se multiplican los vectores, ¿no? Lo vieron en geometría, y si no lo vieron en geometría, podemos pensar que este vector es una matriz que tiene un solo renglón y 3 columnas. Uno lo podría pensar así, los vectores también, ¿no? Quedan todos los elementos multiplicados por ese número. Así que esto me va a quedar K por X, K por Y, y me va a quedar K por 2X más Y. Bueno, esto es A
esto es B, y esto, bueno, hago la distributiva con K para que se vea que es de la forma 2A más B, o 2X más, o 2KX más 2KI, más KI, perdón. 2KX más KI. El primero es A, el segundo es B, y esto es 2A más B. Así que este producto que no me entra acá, pertenece al plano, es de la forma, ¿no? Si esto es A, y esto es B, esto es 2A más B. ¿Están de acuerdo? Cumple con el formato de los vectores que conforman el plano. Por lo tanto, ya demostramos que el 0 está en el conjunto, que el conjunto es cerrado para la suma, y que el conjunto es cerrado para la multiplicación escalar. Luego, el plano de R3, cuya ecuación cartesiana es esta, o los vectores de R3 que pertenecen a este plano, o el conjunto de puntos de R3 que verifican la ecuación del plano, constituyen un subespacio vectorial de R3. Si quieren, podemos decir directamente, este plano de R3 es un subespacio vectorial de R3. O este plano de R3 es un espacio vectorial. ¿Sí? Como ustedes quieran definirlo. Podemos hablar del conjunto de puntos que verifican la ecuación del plano, podemos hablar de los vectores de R3 que viven en este plano, podemos hablar directamente del plano, como espacio vectorial, o como ustedes quieran llamar, ¿sí? Luego, no sé, el conjunto de puntos, o el plano cuya ecuación vectorial, o ecuación cartesiana, perdón, el plano de R3, cuya ecuación cartesiana es, constituye un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? O queda demostrado que el plano de R3, cuya ecuación cartesiana es esta, es un subespacio de R3. O directamente podemos decir es un espacio vectorial. ¿Sí? Por definición de subespacio. Decime, Nacho. En el libro creo que decía, ¿no?, que cualquier plano que pasa por el origen es... Mira, acá lo demostramos para este con la ecuación cartesiana porque este es uno particular, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada demostramos que la ecuación vectorial de la recta, si la escribíamos así, donde t era el parámetro, habíamos demostrado que si yo sumaba vectores de esta forma, me daba un vector de esta forma, que el 0 tenía esta forma, que se obtenía para t igual a 0, y que una constante por un vector de esta forma me seguía dando un vector de esta forma, o sea, estaba sumando múltiplos de A. La suma de múltiplos de A me daba un múltiplo de A, el producto de un múltiplo de A me sigue dando un múltiplo de A, y el 0 es un múltiplo de A, por así decirlo, ¿no? Y esto era la ecuación vectorial de una recta de Rn en general, ¿sí? Yo les había dicho que usando la ecuación vectorial podíamos hacer la misma demostración con la del plano, ¿no? En donde acá t y b son los escalares, ¿sí? Y a y b son los vectores directores del plano. Esta sería la ecuación vectorial de un plano de Rn en general. Y la demostración es similar a la de la recta. Si yo sumo vectores que... Fíjense que esto, a ver si se dan cuenta que esto es número por vector más número por vector. ¿Qué es X? Más allá de ser la ecuación vectorial del plano. ¿Qué otro nombre recibe? Número por vector más número por vector. El punto. Pero en general, ¿qué nombre reciben las cuentas de esta forma? Número por vector más número por vector más número por vector, se llaman... una combinación lineal. Se llama combinación lineal. Y la clase pasada les dije, anoten en alguna parte, que no está así escrito en el texto, está medio como escondido, que el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores forman espacios vectoriales. La recta es una combinación lineal de un solo vector. El plano es una combinación lineal de dos vectores, y el conjunto de las combinaciones lineales de la cantidad de vectores que quieras va a formar un espacio vectorial. Y bueno, el plano es un caso particular de una combinación lineal de dos vectores, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada dijimos que para fabricar espacios vectoriales necesitábamos combinaciones lineales de vectores. Bueno, acá tengo combinaciones lineales de dos vectores.
Bueno, el conjunto de todas las combinaciones lineales que puedo armar entre estos dos vectores va a constituir un espacio vectorial. Y el conjunto de estas combinaciones lineales en geometría se lo reconoce como plano. Tiene un nombre particular, un plano de Rn, sea quien sea A y B, ¿no? Un plano de R2 sería todo R2, o un plano de R3, o un plano de R4, o un plano de Rn en general. ¿Sí? Así que si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos pasado esto a la ecuación vectorial, era mucho más simple la demostración. Mucho más simple, porque era igual que la que hicimos para recta, la clase pasada. En este caso era un caso particular, un plano de los infinitos que viven en R3. ¿Sí? Bueno, el conjunto de todos los puntos de este plano forman un espacio vectorial. ¿Por qué? Y porque logré demostrar que dentro de este conjunto de infinitos vectores está el cero, que si yo sumo vectores del plano me sigue dando un vector del plano, y que si a un vector del plano lo multiplico por un número me sigue dando un vector del plano. ¿Sí? Eso es lo que demostramos. Fíjense que si yo no usaba la simbología, ¿cómo hubiera dicho todo esto? ¿Cómo demuestro que si yo sumo dos vectores del plano me sigue dando un vector del plano? Por más que lo diga con palabras. ¿Cómo convenzo al que me está leyendo o al que me está escuchando que si yo agarro dos vectores del plano y los sumo me sigue dando un vector del plano? No hay forma, por más que lo cuente y cuente el relato y quede re lindo, ¿cómo lo convenzo al otro? Necesito sí o sí manipular estos objetos. Y para manipularlos, los tengo que identificar. Bueno, ¿qué forma tienen los vectores que están en este plano particular, en este ejemplo? ¿Qué forma tienen? Tienen esta particularidad. La primera componente es la que vos quieras. La segunda es la que vos quieras. Pero la tercera está condenada a ser el doble de la primera más la segunda. ¿Sí? Si yo agarro el vector 1, 3, 5, ¿este pertenece al plano? Bueno, tengo dos alternativas. O vengo acá y veo si verifica la ecuación, o digo, la primera es 1, la segunda es 3. La tercera, ¿es 2 por 1 más 3? Sí, entonces está en el plano. Ahora, si la tercera no es 2 por 1 más 3, digo, no, no está en el plano, porque no tiene esta forma. ¿Entiende? No tiene esta forma. O no verifica la ecuación, entonces no está en el plano. ¿Sí? Es mucho más fácil probar cuando un espacio vectorial no es espacio vectorial, porque ahí puedo poner un ejemplo, decir, fulanito no está, tiene esta pinta, pero no cumple con tal condición. No sé si se llega a entender el mensaje que les quiero dar. Respecto a la sección 4.3. Mostrar estas tres cosas es una tontera, porque siempre tengo que demostrar lo mismo. Lo más complicado de esta sección es saber qué elementos estoy manipulando. Tengo que poder identificar qué objetos estoy sumando y qué objetos estoy multiplicando por un escalar. Si yo no logro comprender qué elementos estoy manipulando, la demostración no me va a salir nunca. ¿Sí? Solo voy a repetir estos tres pasos de manera mecánica y no voy a entender lo que estoy haciendo. ¿Está? Claro, porque después son cuentitas que... Pues son cuentitas tienen... para convencer al otro de, mira, agarré manzanas, las sumé y me dio lo mismo, ¿ves? Esto era manzana, sumé, me dio manzana. Esto era banana, multipliqué, me dio banana. Después son cuentas para mostrar, ¿ves que te da lo mismo? Pero lo importante es... básica. Claro, lo importante es decir, bueno, ¿qué voy a agarrar de este conjunto? ¿Qué hay adentro de este conjunto? Yo siempre digo que los espacios vectoriales son como bolsas que tienen vectores. Si yo abro la bolsa y meto la mano, ¿qué vector voy a sacar? Si yo meto la mano dentro de la... ¿Qué hay adentro de la bolsa? ¿Qué forma tienen las cosas que hay adentro, los vectores que hay adentro de la bolsa? Eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Son polinomios? Bueno, a ver, ¿qué pinta tienen los polinomios? ¿De qué grado pueden ser? ¿De grado menor o igual a 2? ¿Qué forma tienen los elementos genéricos de los polinomios de grado menor o igual a 2? Ah, son de la forma ax cuadrado más bx más c, porque con esa formulita entran todos los casos dentro de la bolsa. Bueno, estoy sumando, meto la mano dentro de la bolsa y saco vectores de R3. Bueno, ¿qué vectores de R3 voy a sacar? ¿A dónde están esos vectores de R3?
¿Qué características tienen esos vectores de R3? Bueno, viven en este plano. Ah, bueno, si viven en este plano tienen que cumplir determinadas condiciones, no voy a sacar cualquier cosa dentro del conjunto. Voy a sacar cosas que verifiquen esta ecuación. Bueno, tendrán que tener determinadas características, ¿sí? Meto la mano dentro de la bolsa y saco matrices de 2×2. Bueno, ¿qué tipo de matrices de 2×2? ¿Qué condiciones tienen esas matrices de 2×2 que están adentro de la bolsa? Ahí tienen que poner el foco. Si ustedes ponen el foco en la forma que tienen los elementos que pertenecen al conjunto, después lo demás es, como dijo Nacho, hacer una suma y una multiplicación por escalar. Es una cuentita pavota que me termina convenciendo de que si yo sumé manzanas, el resultado me dio manzanas. Y que si yo multipliqué naranjas, el resultado me sigue dando naranjas. Eso es lo que hay que tratar de ejercitar, digamos. Después lo demás es mecánico. Lo importante es eso, es distinguir qué voy a manipular. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? De la 4.3. Si no pasamos a la 4.4. Bueno. Bueno, en la 4.4, la clase pasada vimos que algunos conceptos. Vimos el concepto de combinación lineal, de vectores, ¿sí? Un vector cualquiera, de cualquier espacio, yo pongo B, cuando pongo B ustedes piensen en los vectores de R2, los vectores de R3, los polinomios, las matrices, las funciones, ¿sí? Todos los elementos que constituyen espacios vectoriales, no se cierren en el vector flechita que estudiaron en geometría, ¿sí? Definimos el concepto de combinación lineal y dijimos, un vector es combinación lineal de otros si se obtiene de una cuenta de este estilo, ¿no? Número por vector, más número por vector, más número por vector, más número por vector, ¿sí? En donde los C sub 1, C sub 2, C sub n son números reales, que se llaman coeficientes de la combinación lineal. Coeficientes de la combinación lineal. Y B1, B2, B sub n son vectores de un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Pertenecen a un espacio vectorial. Bien. Después vimos el concepto de generador de un espacio vectorial, ¿no? Ahí. Generador de un espacio vectorial. Dijimos que el generador de un espacio vectorial era un conjunto formado por vectores, ¿no? Un conjunto finito de vectores. ¿Sí? ¿Y de qué manera generábamos los espacios vectoriales? Los espacios vectoriales se generan mediante combinaciones lineales. Combinaciones lineales de los vectores del conjunto generador. ¿Está bien? Y después nos quedó medio colgado en el tintero. Y acá vimos que se podían dar dos cosas, ¿no? Si yo tengo un conjunto de vectores, puedo preguntarme si con estos vectores puedo generar un vector particular, ¿sí? O si con estos vectores puedo generar un vector cualquiera del espacio, es decir, si puedo generar todos los vectores del espacio. Acá podemos generar un vector particular o podemos ver si podemos generar todo el espacio, ¿sí? O también nos podemos preguntar si determinado vector pertenece al espacio vectorial, es decir, si sale de la generación o de una combinación lineal de estos vectores. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y nos quedó medio colgado en el tintero la definición de dependencia e independencia lineal. Que hoy me preguntaba, creo que Nacho era, que me preguntaba para qué servía este concepto. En realidad este concepto no es más que vincular una combinación lineal con el vector nulo, ¿sí? Y ver qué pasa con las soluciones de esa combinación lineal, si existe y es única, o si existe y son infinitas. Depende de lo que pase, se define la dependencia o la independencia lineal. En realidad este concepto se utiliza para vincularlo junto con el conjunto generador, ¿sí?
porque en las secciones que siguen, que no lo vamos a estudiar, íbamos a definir lo que es una base de un espacio vectorial. Una base de un espacio vectorial es el conjunto mínimo que necesito para poder formar el espacio, ¿sí? Una base es un conjunto de vectores que no solo me generan el espacio, sino que además son linealmente independientes. Entonces se vinculan estos dos conceptos para definir uno nuevo, que es el concepto de base de un espacio vectorial. Yo creo que les había puesto el ejemplo de la construcción de la casa, ¿no? Yo para construir una casa necesito como mínimo los ladrillos, las chapas, las puertas y las ventanas, ¿sí? Puedo tener ladrillos, puerta, ventana, chapa, puedo tener cerámico, puedo tener pintura, puedo tener cables, puedo tener un montón de cosas y seguir construyendo la casa. Pero como mínimo de base necesito esta cantidad de elementos para poder levantar una casa. Bueno, un poco la idea de base de un espacio vectorial es esa, es decir, ¿cuál es el conjunto de vectores mínimo que necesito para poder generar el espacio? Y en la cantidad de vectores mínimo que necesito está vinculada justamente con este concepto de dependencia o independencia lineal, ¿sí? Si un vector depende linealmente de los demás, es porque pertenece a una cierta combinación lineal de esos vectores. Entonces, si uno depende linealmente de los demás, es como que hay uno que me está sobrando, me están sobrando materiales para construir la casa. No puedo formar una base con un conjunto de vectores dependientes, ¿sí? Necesito vectores independientes para poder formar una base. Pero bueno, no vamos a llegar a eso, así que con que sepan, aunque sea el concepto de dependencia o independencia lineal, basta, pero lo que más me interesa es que sepan cómo generar los espacios vectoriales, ¿sí? ¿Es única la base o puede haber distintas? La base de un espacio vectorial puede tener infinitas bases distintas, ¿sí? Vale. Es como decir, a ver, como ponerte el ejemplo de la casa, yo puedo levantar la casa con distintas marcas de cemento, o con distintas marcas de ladrillo, o con distintas marcas de chapa, pero siempre voy a tener Materiales, sí. la misma cantidad de elementos. A ver, si yo para fabricarme un espacio vectorial necesito como mínimo 3 vectores, yo puedo tener 3 vectores que van a tener que cumplir ciertas condiciones. Con esos 3 puedo generar el espacio. Pero puedo generar el mismo espacio con otros 3 que cumplan con las mismas condiciones. O puedo generar el mismo espacio con otros 3 distintos de los anteriores. Es decir, un espacio vectorial puede tener infinitas bases distintas, pero hay algo que todas tienen en común, que es la misma cantidad de vectores, ¿sí? Y la cantidad de vectores que forman la base del espacio recibe el nombre de dimensión del espacio vectorial. Dimensión del espacio vectorial. R2 es un espacio vectorial de dimensión 2. Lo dice un poco el nombre, ¿no? ¿Por qué es de dimensión 2? Porque se necesitan 2 vectores para poder fabricar todo el plano. ¿Sí? Para poder fabricar todo el plano necesito 2 vectores que no sean múltiplos, que sean independientes. Cuando vieron la ecuación vectorial del plano, vieron este concepto, no como independencia, pero más o menos la idea estaba. Para fabricarme una recta, ¿cuántos vectores necesito? La ecuación vectorial de la recta, piensen, ¿cuántos vectores requiere? 1. Entonces la recta de Rn, que pase por el origen,